Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, aprendemos algo nuevo. Jesucito que viene a nuestro encuentro y nos enseña cosas lindas. Y como siempre, en este aprendizaje, niños, nosotros tenemos que tener algo bien enfocado. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es la vida eterna. La vida eterna, la vida del más allá, queridos niños, quiere decir que nosotros venimos al mundo por un regalo de Dios y después Diosito de nuevo nos llama para vivir con Él. ¿Y en qué consiste esta vida eterna? Quiere decir que lo que nosotros vivimos aquí en la tierra, queridos niños, es muy pasajero. Esta vida va pasando rápidamente, queridos niños. Hoy somos niños pequeñitos, mañana vamos creciendo, después ya somos adolescentes, después ya somos jóvenes, después ya somos personas mayores, adultas, y después también ya somos viejitos, como abuelitos, y bueno, y después Dios nos llama a la vida eterna, queridos niños. Por eso tenemos que conocer y saber cuál es el proceso de nuestra vida, cómo se va desarrollando nuestra vida. Pero tenemos los años que van pasando para que podamos prepararnos a la vida de Dios, a la vida eterna. Bueno, queridos niños, vamos a leer como siempre desde la Biblia. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Desde su palabra. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, como siempre, queridos niños, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos regala, y hoy que nos habla de este tema tan lindo, ¿verdad? Que es la vida eterna, la vida para siempre, la vida del encuentro con Dios. Este es el sentido de toda nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que vivir bien nuestra vida aquí en el mundo, lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha dado. Y desde ahí entonces, queridos niños, proyectarnos hacia la vida del cielo, la vida de Dios. Qué lindo que es cuando nosotros entendemos esto, porque desde ahí podemos comprometernos y vivir cada vez mejor y mejor y mejor. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Es solo un lindo y pequeño. ¡Ay, no!
Se desmayó de nuevo. Necesitamos un poco de sal para despertarlo. Sal, Horas. No, gas. Yo sé de olores, pero no sé nada de sal. Soy un buen caballito, mamá. Problema resuelto. Ustedes son muy extraños. Y tú eres suave, blanco y aterrador. ¡Así es! ¿Cómo te llamas, pequeño? ¡Suave, blanco y aterrador! Me llamo Judá y puedo hacer cualquier cosa. ¡Lo que sea! ¿Sí? ¿Así? ¿Puedes hacer esto? Fácil. ¡Ay, mira eso! ¡Bien hecho, pequeño! ¿Y qué tal esto? Justo así. ¡Qué divertido! ¿Así? ¿Y puedes hacer esto? ¡Oh, muy bien! Tararí, tararó, tarará. ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿Y por qué querría hacer eso? ¡Es nuestra oportunidad! ¿Para qué? ¡Libertad! ¿Listos para seguirme? Los No, sacaré de espera un aquí y momento. después serán libres. Sí, espera. ¿Están listos? ¡Ahora! ¡Oh, Dios! ¡No, espera! ¡Libertad! ¡Oh, no! ¡No! ¡Tan cerca! ¿Qué pasa con ustedes? Deberían haber escapado mientras lo distraía. ¿A dónde te llevan? ¿Estarás bien? No se preocupen por mí. Siempre me libero. ¡Oh, no! ¡Drake! ¡Se llevan a Drake! ¡No! ¡Va en la caja! ¡Va dentro de la caja! ¡Drake! ¡Drake! ¡No, Drake! ¡No, amigo! ¡No se lo lleven! ¡Esperen, vean! ¿Qué dice ahí? ¡En la Jerusalén. caja! Dice la la ula ula Dice balabalabu. Half, 2, 3, 4, 5. Yo. Ya para de pererifirido Guacho guanana. ¡Ay, no! ¡Pobre Drake! Uchabalabal, balabalabu. Jerusalén. ¿Jerusalén? ¿Jerusalén? Me temo que en Jerusalén es donde se celebra la fiesta de Pascua. ¿Y por qué eso es malo? Cada año, la gente se reúne para comer y celebrar el amor que Dios les tiene. Ahí también las personas aceptan lo que hicieron mal ante Dios y le piden perdón. ¿Y eso es malo? ¿Por qué? Pues verás, el Antiguo Testamento dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué? ¿Entonces todos morirán? ¡Oh, no! Dios permitió que algo tomara el lugar del hombre para pagar por lo que hizo mal. ¿Qué? ¿Van a matar a ¡Oh, Drake? no! ¡Vaya! Por supuesto que no lo permitiremos. No lo entienden. ¿Por dónde queda Jerusalén? Es por allá, pero... Nada de perros. Espera. Drake está en peligro y... Drake corre peligro y necesita Sí, nuestra digo, ayuda. eso es. ¡Eso! ¡Bien dicho! Por favor, espera. Sí. ¿Bien? Él es uno de nosotros y nos mantendremos juntos. ¡Claro! ¡Bien! Me gustó mucho Bien lo que dicho. dijiste. Entonces vamos por él. ¡Sí! Muy bien, Slim. Por ellos. Pero cuídate, por favor. Sí. Un momento. Drake está allá. Nuestro Drake. El Drake que nunca escucha. Nunca sabe cuándo callarse y nunca recuerda lo que le dijiste que hiciera.
pero también es el gallo más leal y sincero que hayan conocido. Nunca nos ha pedido nada y no debería hacerlo. Debemos estar dispuestos a ayudarlo, tal como él lo haría por nosotros. ¿Es verdad? ¡Claro que sí! Monty. Sí, claro. ¡Vamos! Como se dice, tráelo a casa, Slink. ¡Buena suerte! ¡Vamos, muévanse, vamos! Sí, Animales buenos para nada. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Salgan de aquí todos! ¡Vamos todos! ¡Salgan de aquí! ¡Ay, no! Pero no entiende. ¡Monty! Está bien. Esperen, ya voy. ¡El rey! ¡Solo el rey puede ayudar! ¡Solo el rey lo puede liberar! El camino frente a mí parece nunca terminar, pero daré lo mejor y a tu lado siempre voy a estar. Tal vez venga tempestad, nubes grises y oscuridad. El viento sopla y nunca se detendrá. ¡Vamos! Estás ocupando todo el lugar. No quiero ir a Kentucky. Vaya sueño que tuve. Soñé que estaba dentro de una caja y desperté realmente dentro de una caja. ¿Por qué está tan oscuro aquí? Pero me percaté que seguía soñando y desperté de ese sueño y realmente seguía en una caja. Pero, ¿sabes? Hasta el tiempo que llevaba despierto estaba soñando. Un sueño dentro de otro. Vaya, este establo está tan suave. En fin, entonces desperté y pensé Estás que... dentro de una caja. ¿Qué? ¿En una caja? ¿Sabes? Soñé que estaba en una caja. ¿Una caja? ¡No puedo creer que esté en una caja! ¡Qué pequeña! ¡El espacio pequeño! ¡Yo soy! ¡Ya cállate! ¡Ambidiestro! ¿No será claustrofóbico? ¿Y eso qué significa? ¿Qué tienes miedo a los espacios cerrados? Entonces, ¿qué significa ambidiestro? Que usas la mano izquierda y la derecha. ¿En serio? ¿Lo soy? ¡No lo sabía! ¡Yo! ¡Aire! ¡Necesito aire! ¡No puedo respirar! Este será un largo viaje. No me importa si llueve hoy, porque seguro... Será sobre la montaña cuando venga. Será sobre la montaña cuando venga. Perdón, es una nueva mezcla. ¡Vamos, Esme! ¡Deprisa! ¿Quieres? Estoy hecha para distancias cortas. ¿Dirás para acostarte o ponerte de pie? Oye, tú. Fuera de mi camino. Sí, claro, como digas, amigo. Ya voy. Ya doy la vuelta. ¡Basta, amigo! No, por favor, no te pongas agresivo. No te pongas así, amigo. No es necesario. No. ¡Fuera de mi vista! Es necesario. ¡Oye, espera! ¡Burro! ¡Quítate! ¡Hazte un lado, linda! ¡Qué modales, burro! ¡No me hables así! ¿No respetas a nadie, burro? Tienes que respetar a los demás, ¿sabes? ¿Por qué debo respetarlos cuando no me respetan a mí? Carga esto, empuja esto, estira aquello. Ellos no pueden obligarme tampoco. Niños, seguimos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, qué linda esta catequesis que nos da Jesucito. Y hoy, como siempre, nosotros tenemos, ¿verdad?, un tema muy importante. ¿Cuál es, queridos niños, hoy? Este tema para reflexionar y para entender y para conocer que Jesucito nos quiere enseñar.
El tema del día de hoy es la vida eterna. La vida eterna. Y entonces vamos a escucharle ahora a Jesucito, a ver qué nos quiere decir, cómo nos quiere enseñar y qué cosas nuevas nos irá diciendo Jesús. Es importante entonces que estemos atentos, es importante que nosotros conozcamos qué es lo que Jesús nos va enseñando. Muy bien, queridos niños, vamos a estar muy concentrados, vamos a mirar bien y vamos a escuchar bien lo que hoy Jesús nos quiere decir en esta catequesis. La muerte consiste en la separación del alma, que es inmortal, y del cuerpo, que se corrompe enseguida. Así es la naturaleza humana. Solo podemos saber qué ocurre después de la muerte porque Jesús nos lo enseñó. Muy bien, queridos niños, aquí entonces comenzamos a entrar en una realidad muy importante, como dijimos. Nosotros nacemos, somos chiquititos, vamos gateando, vamos comenzando a caminar, vamos aprendiendo a leer, a escribir, todo eso, queridos niños, a correr, a jugar. Pero poco a poco vamos creciendo y somos viejitos después también. Toditos vamos a ser viejitos después un día cuando pasan los años. Y aquí nos habla de la muerte, queridos niños. No tenemos que asustarnos porque la muerte es parte de nuestra vida, de este proceso, queridos niños. Es la vida que comienza como el regalo de Dios y luego un día Dios nos llama y a eso le llamamos la muerte. Vamos a seguir escuchando algo más de lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Inmediatamente después de la muerte, nuestra alma se presenta delante de Dios para recibir un destino u otro, según nuestra fe y nuestras obras durante esta vida. ¿Y qué nos dice aquí esta enseñanza nuestra? Nos encontramos ante Dios y aquí nosotros le llamamos a Dios que nos espera para hacer lo que se llama el juicio. Este es el juicio, queridos niños. Es aquí donde Dios nos va a decir, bueno, estas son tus obras buenas, pero estas cositas no hiciste tan bien. Cosas buenas y cosas malitas. Por lo tanto, queridos niños, esto es importante que nosotros sepamos desde ahora que somos pequeños para que podamos hacer las cosas cada vez mejor. A esto le llamamos el juicio de Dios. Esta es la fe que nosotros tenemos, queridos niños. Y por lo tanto nos vamos preparando, como dijimos, para vivir bien. Nos vamos preparando para gozar de este regalo tan lindo que Dios nos ha dado. Y cuando nos encontremos entonces ante la puerta del cielo, podamos ahí encontrarnos con Dios, que es un papá bueno, y nos diga, bueno, mi hijo, estas son las cosas lindas que hiciste, pero estas cosas hay que purificar. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir escuchando más qué pasará después de nuestra muerte. Este destino puede consistir en un tiempo de purificación en la entrada inmediata a la felicidad del cielo o en la condena inmediata para siempre. Por eso la Iglesia ora tanto por los difuntos, pidiendo al Señor por su salvación eterna. Y aquí está entonces el destino, queridos niños, después de la muerte. Siempre Dios en su misericordia nos dice, y bueno, antes de entrar aquí a la gran fiesta del cielo, tenemos que bañarnos bien, purificarnos. A eso nosotros, queridos niños, le llamamos purgatorio. Es el tiempo en que nos encontramos ante Dios, que necesitamos ser lavados, ser purificados para gozar del encuentro definitivo. Por eso se llama vida eterna. La vida es el gozo, la vida, queridos niños, es la plenitud del encuentro, pero ahora es eterna porque nos encontramos con Dios, nos encontramos en el cielo y por eso necesitamos purificarnos. Y por eso también, queridos niños, la oración por los difuntos, por nuestros abuelitos, por todas aquellas personas que ya se murieron, queridos niños, es muy importante. En nuestra fe decimos siempre que hay que rezar por los vivos y por los muertos para que reciban esa purificación que necesitan y que puedan gozar de la vida de Dios. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida
con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, Jesucito que nos enseña cosas nuevas, cosas lindas, queridos niños. Y bueno, como siempre, ahora nosotros tenemos un tema, ¿verdad? Un tema del día de hoy, que es el siguiente.
El tema del día de hoy es la vida eterna. La vida eterna, es decir, la vida después de nuestra muerte, la vida del encuentro con Dios. Y ahora les voy a hacer algunas preguntitas a ver si ustedes entendieron bien, si estuvieron atentos y si podemos decir que aprendimos hoy algo con Jesús en esta catequesis. Primera preguntita, ¿en qué consiste, queridos niños, la muerte? La muerte consiste en la separación del alma, que es inmortal, y del cuerpo, que se corrompe enseguida. Muy bien, queridos niños, la muerte es la separación ya de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es entonces lo que nosotros tenemos aquí, que nos sostiene para que nosotros podamos vivir en el mundo. Estamos en el mundo, pero sabemos muy bien, queridos niños, que después todo pasa y también nuestro cuerpo se va deteriorando, queridos niños. Deteriorar es una palabrita un poco más difícil, que quiere decir que poco a poco, queridos niños, va agarrando también y tomando los años. Y entonces vamos envejeciendo y se va descomponiendo. Y así, queridos niños, cuando llega el último día en que Dios nos llama, nos encontramos ante la puerta de Dios. Y ahí entonces ya nos encontramos ante Dios que nos llama para la vida eterna. Atención ahora a esta segunda preguntita. ¿Qué sucede, queridos niños, inmediatamente después de nuestra muerte? Inmediatamente después de la muerte, nuestra alma se presenta delante de Dios para recibir un destino u otro. Muy bien, queridos niños, después de nuestra muerte inmediatamente nos encontramos ya ante Dios, la puerta del cielo. Y ahí Dios nos va a decir, bueno, mira, mi hijo, estoy mirando cuáles son tus obras buenas o tus obras que no fueron tan buenas, malitas. Entonces, queridos niños, ahí Dios nos va a decir, necesitamos purificarnos, queridos niños. Bueno, eso es lo que pasa inmediatamente, el encontrarse con Dios que va a juzgar nuestras acciones de nuestra vida, lo que nosotros hicimos durante toda nuestra vida. Y ahora la tercera preguntita, queridos niños. ¿Por qué la Iglesia, queridos niños, pide que se recen por los difuntos? La Iglesia ora tanto por los difuntos porque puede consistir en un tiempo de purificación de dos destinos. Un destino que puede ser la entrada a la felicidad eterna del cielo o la condena para siempre del infierno. Muy bien, queridos niños, la Iglesia pide la oración siempre por los vivos, por nosotros, pero también por los difuntos, por los muertos, queridos niños, porque hay esa comunicación y le pedimos a Dios en ese juicio, en ese purgatorio le llamamos nosotros. Purgar quiere decir limpiarse, lavarse antes del encuentro definitivo de la vida eterna con Dios. Porque no todos vamos, queridos niños, todos blanquitos y limpios ante Dios. Todos tenemos nuestros pecados, todos tenemos faltas en la vida, queridos niños. Y por eso el Señor, cuando nos encuentra, nos dice, bueno, mi hijo, necesitas lavarte bien, necesitas purificarte. Y eso significa el purgatorio, purgar nuestros pecados para poder entrar en la dicha de Dios, en el cielo. Muy bien, queridos niños, vamos a rezar y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe siempre en nuestra vida. Y vamos a decir juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis.
Aprendiendo con Jesús.